una idea, los ruteadores o los equipos que ahora se llaman soft switching. Esa es la tecnología, ¿no? Con soft switches lo que se quiere hacer es tener un control de lógica centralizada. O sea que se tiene que tener un equipo donde el equipo sea el que, digamos, tome la información de los routers y eres el que, digamos, actualice las tablas a todos los remotos. ¿De acuerdo? Entonces, como dice ahí, hay un controlador distinto, típicamente remoto, ¿no? Que interactúa con los agentes de control. Los agentes de control van a ser los ruteadores, ¿no? En los routadores para calcular la tabla de arranque. O sea que esto, ¿qué va a permitir? Hacer pues una convergencia mucho más rápida. Esa es la idea. Y por otro lado, que los routers mismos que ellos están, que no pierdan tiempo en lo que es estar procesando tablas. Lo que ellos deberían estar haciendo es encaminando datos, no procesando en el plano de control, sino en qué plano deberían estar actuando, en el plano de datos. ¿De acuerdo? O sea, esa es la idea. Entonces, ocurre algo como así. Entonces, miren, y tenemos los ruteadores con la misma enmayados. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un controlador remoto, ¿de acuerdo? Un controlador remoto. Ese controlador remoto tiene que tomar la información de lo que hemos dicho de los agentes de control. O sea, cada routador para este control remoto es un agente de control. ¿Estamos? Y el control remoto va a tomar esa información de cada uno de ellos. Ahí está. ¿No? ¿Estamos? Entonces, y ahí, ¿qué tiene que hacer? O sea, los ruteadores, o sea, ¿quién trabaja en el plano de control? Controlador remoto. ¿De acuerdo? Cuando jala la información de los ruteadores y él dice, así va a ser el enrutamiento entre este enmallado de router. ¿De acuerdo? Y de ahí, ¿qué hace? Le devuelve la información y entonces ellos ya saben cómo encaminar. O sea, eso, ¿dónde se hace? En el plano de datos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, un enrutador está operando en capa 2, 3, 2. Llega la información, recibe en capa 2, opera en capa 3 y cuando lo pone en el medio nuevamente opera en capa 2. O sea que siempre está haciendo eso, ¿no? O sea que cuando la trama llega, ¿qué se produce ahí? El desencapsulamiento. Trama en capa 2, desencapsula el paquete. Cuando el paquete se pone en el medio, vuelvo a encapsular y la trama se mueve y se codifica ya en el medio, ¿no? Y así. O sea que así está haciendo. O sea, si tenemos una red de ruteadores, entonces, ¿qué se está haciendo? Capa 2, 3, 2, 2, 3, entonces está desencapsulando, encapsulando, desencapsulando, encapsulando, ¿no? Esa es la idea. Bueno, sabiendo que un router pues funciona en esos dos planos, de control o plano de datos, entonces vamos ahora a centrarnos en lo que es el plano de control. ¿De acuerdo? El plano de control. ¿De acuerdo? ¿Qué es el plano de control? ¿Qué es el plano de control? Me preguntas en una... control. Claro, controla. Pero ¿qué hace? O sea, ¿y qué consiste ese control? Enrutar. Enrutar. ¿No? Básicamente, ¿qué cosa es? Claro, enrutar ya es, digamos, la decisión que va a tomar. Pero, ¿qué más puedes agregar ahí? Eso es lo que se hace en el plano de control. Pero es algo inteligente, pero por ahora no se ha movido el paquetito. Por donde llegó y hacia dónde se va a ir. ¿Y a eso dónde se hace? En la capa de datos. En el plano de datos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tiene que dar claro. Entonces ahora hemos dicho que nos vamos a concentrar ¿dónde entonces? En el plano de control. ¿De acuerdo? Entonces el plano de control es lo que hace el enrutamiento. Entonces el enrutamiento se basa en la dirección destino. O sea, siempre lo más importante para un router es que cuando llega una trama y desencapsula el paquete va a leer ahí el IP fuente y el IP destino.
Lo que a él le interesa, básicamente, ¿qué cosa es el IP destino? A ver, ¿qué hago con esa trama? Ya sé que llegó por aquí. ¿Qué voy a hacer con esa trama? ¿Se queda ahí en el router en su red local o lo tengo que saltar a otro router? Entonces, sin enrutamiento, la interfaz solo puede alcanzar los destinos en la red local. No se puede alcanzar un destino en una red diferente sin antes pasar por otro dispositivo. ¿No? Un dispositivo con al menos dice 2 interfaces pueden enrutar. O sea, si yo quiero enrutar, ahora ya vienen los requisitos. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Desencapsular el paquete. Eso es lo que debo hacer. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para ir haciendo un resumen del otro, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? O sea, para entender un ruteado tengo que conocer bien un switch, ¿eh? Si no conozco un switch, un router se vuelve abstracto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a ver esta parte, ¿eh? Entonces nos centramos acá en el tema de enrutamiento. ¿De acuerdo? ¿Dónde enrutamiento dónde opera? En el plano de control. Primer requisito para el enrutamiento entonces es desencapsular ¿qué cosa? El paquete de la trama. ¿Cierto o no? ¿No? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener ¿qué cosa? Obtener el IP fuente y el IP destino. ¿Listo? Entonces quiere decir que ya tengo el paquete. ¿Estamos? Listo. Básicamente, ¿qué es lo que le interesa al router? El IP destino. Eso es lo que le interesa al router, porque a partir del IP destino, el router toma una decisión. ¿Cierto? Ahí está, ¿no? Segundo criterio, ¿cuál es? Que un router siempre debe, como dice ahí, ¿qué dice acá? Un dispositivo al menos debe tener 2 interfaces, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí, miren, acá hay una trama, podemos decir, ¿no? O sea, tenemos acá puros puertos seriales, miren, ¿no? Y me dicen que esta trama de aquí, su destino es la red 12, o sea, que es el puerto S2. ¿De acuerdo? O sea, esa es la idea que me da, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me dice esa tablita? Me dice, este router tiene tres interfaces, ¿no? Serial 0, serial 1, serial 2, ¿no? Y la red destino, por ejemplo, aquí es 10, 11 y 12. Entonces tenemos 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? O sea que quiere decir que como trama, el paquete internamente conmuta, ¿cierto? Pero se mueve como hacia las interfaces como trama. Porque el paquete se encapsula nuevamente en la trama y la trama se codifica ya luego para enviarlo en flujo de bits. ¿Claro? O sea, esa es la idea. ¿Estamos? Entonces, segundo requisito que podemos decir, ¿no? Para enrutar se requiere, ¿qué hemos dicho? 2 interfaces, ¿no? ¿Qué tipo de interfaces? Pueden ser locales, pueden ser seriales. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo de interfaces conocemos? Locales, seriales, ¿qué más? Las locales, por ejemplo, son Ethernet, fase Ethernet, Gigabit Ethernet. Seriales, ¿cuáles son? Bueno, S0, S1 y así, ¿no? ¿Qué otras interfaces hay? Virtuales, ¿no? ¿Cuáles son esas virtuales? Las lupas. Las lupas, ¿no? Y también podemos hablar de interfaces de qué tipo. De interfaces VLAN. Porque no todas las interfaces son seriales. Seriales son, por ejemplo, X25, Plan Relay, ¿no?
pero Metro Ethernet, MPLS, ya no son seriales, ya, ¿no? A eso se le conoce como puerto WAN, ¿no? Pueden ser con RJ11, puede ser con RJ45, ¿no? RJ11, por ejemplo, ICDN, ADSL, y RJ45 Metro Ethernet o MPLS. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Solamente los puertos locales, los seriales y los WAN son puertos físicos. Son puertos físicos. ¿De acuerdo? Los virtuales únicamente no necesitan activarse físicamente, únicamente se crean virtualmente. ¿De acuerdo? Bueno, tipo de enrutamiento que tenemos, entonces podemos tener rutas estáticas, rutas dinámicas y rutas por defecto. ¿De acuerdo? Las rutas estáticas es cuando, digamos, especificamos al enrutador qué ruta debe tomar, pues, el paquete, ¿no? Digamos que una ruta estática es segura, ¿de acuerdo? Es un solo camino por donde va, pero basta que en una de sus partes el camino falle, entonces ya no hay ruta, ¿no? Entonces se pierde el paquete. ¿De acuerdo? En cambio, la ruta dinámica se aprende vía protocolo de enrutamiento, ¿no? Que procesan los ruteadores, ¿no? Se puede tener más de una ruta. Pero la mejor ruta va a ser la ruta más corta, ¿no? Que puede ser definida por número de saltos, por retardo, por uso del ancho de banda. Ya veremos más adelante a qué se refiere eso, ¿no? Ahora bien, rutas estáticas. Ahí estamos mencionando rutas estáticas. Las rutas, o sea, cuando uno quiere encaminar un paquete, ¿no? O lo hago por rutas estáticas o lo hago por una ruta dinámica. Tengo esas dos opciones, ¿no? Quiero encaminar un paquete, lo hago por ruta estática o ruta dinámica. Y si lo hago por ruta estática, a la vez tengo tres maneras diferentes de hacerlo. ¿De acuerdo? Una es cuando se conoce, digamos, la red. O sea, a eso se le llama ruta estática propia o conocida. Propia o conocida. Y vamos a ver un ejemplo más adelante, conocido, ¿no? Propio conocido. O sea, yo quiero llegar a una red, tengo que conocer esa red, cómo se identifica. Ahora, yo puedo hacer un zoneteo de redes. Por ejemplo, todas las redes remotas provienen de una misma red, o sea, han sido zoneteadas. Entonces yo puedo hacer una ruta estática resumen. Entonces también puedo hacer una ruta estática resumen. ¿De acuerdo? Pero también hay el caso más complicado. ¿Qué pasaría si yo me quiero conectar a internet con una ruta estática? Entonces, ¿cómo podría conocer todas las redes de la internet? Sería imposible, ¿cierto? Hoy puedo tener miles, cientos de miles de redes. Entonces, ¿cómo llego a la red que yo quisiera? Entonces, lo fuerzo a que mi paquetito vaya hacia la red de ruteadores en internet. Entonces, eso se le conoce como una default, ¿no? O sea, una ruta estática por defecto. ¿De acuerdo? Eso es cuando yo me quiero conectar al ISP, al proveedor de servicios de internet. El resumen normalmente se puede utilizar en una red privada. Lo pueden utilizar también los proveedores, ¿no? La red propia conocida lo utiliza normalmente lo utiliza una red privada. ¿De acuerdo? Ese es el uso que se da. Entonces, como dice aquí, pues, ruta dinámica aprendida vía protocolo, y la ruta dinámica, a la vez, ¿cómo se hace el encaminamiento? A través también de dos maneras.
a través del encaminamiento en un mismo sistema autónomo, y el encaminamiento entre sistemas autónomos. Cuando decimos entre sistemas autónomos, aquí nos estamos refiriendo a la Internet, porque la Internet es un conjunto de sistemas autónomos, ¿no? Y vamos a ver que en un mismo sistema autónomo, entonces tenemos el más antiguo, RIP, ¿no? Tenemos el IGRP, que se ha desfasado, pero ha sido reemplazado por el IGRP. Tenemos el OCPF, ¿no? El ICE. Estos son, de las cuales estos dos que están aquí en el medio son propietarios de Cisco, ¿no? Y los demás, RID, OCPF y ICE son estándares. ¿De acuerdo? Entonces este es un mismo sistema autónomo. ¿De acuerdo? Pero la Internet, o sea, básicamente esto de aquí se podría utilizar, digamos, en una red privada. Con la inyección del OCPF, que se pueden utilizar en zonas que se conocen como zonas desmilitarizadas, zonas de meseta, ¿no? Porque el OCPF, digamos, es un protocolo que tiene alta convergencia y por otro lado está preparado también para sobre él implementar buena seguridad. Si uno accede, por ejemplo, al MIT, el Instituto de Massachusetts, por ejemplo, Harvard, o la NASA, vamos a suponer, esas son zonas desmilitarizadas, por ejemplo. Zonas muy seguras para nosotros acceder a su página web, por ejemplo, y bajar información, algo así, ¿no? Entonces, quiere decir que también esa zona desmilitarizada es una red pública, ¿no? O sea que el OCPF sí lo puedo utilizar también en una pública. ¿De acuerdo? Y el RID, que el RID actualmente, que se está utilizando, si bien es cierto, se utiliza el RID, lo utiliza un usuario, vamos a poner acá un cliente conectado al ISP, entonces también puede utilizar RID. Eso es lo que está ocurriendo, pero el cliente utiliza una IP privada para conectarse aquí a la ISP, pero tiene que hacer una traslación, ¿de acuerdo? Porque si yo no tengo porque el ISP tiene que manejar una IP de qué tipo? Pública. Si no, no voy a acceder a Internet. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de ahorrar direcciones IP es asignándole a los usuarios redes privadas. Y que 20 usuarios pueden usar esa misma dirección, pero porque es privada. Y cuando ya ingresa para usar Internet, ese ruteador lo transforma a una IP pública. Porque ya no se están asignando IP públicas, porque en IP versión 4 ya las IP son subnetiadas. Por tanto, ya está a punto de agotarse, ¿no? Entonces, solución para todo eso, IP versión 6. Pero por ahora seguimos utilizando también IP versión 4. Bueno, esa es la idea. Y el otro es el enrutamiento de sistemas autónomos, ¿no? Que ya se implementa con BGP. Exactamente es eBGP, ¿no? Protocolo de borde externo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a empezar a estudiar las rutas estáticas, de ahí vamos a pasar a las rutas dinámicas, a estudiar RID, IGRP o CPF, el ICE no lo vamos a estudiar, y de ahí estudiaremos el eBGP. Todo eso lo vamos a hacer las 4 semanas adelante que nos corresponde. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con rutas, con fundamentos. Hemos empezado con fundamentos de enrutamiento y pasaremos a estudiar los algoritmos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a empezar con enrutamiento estático. ¿Estamos? Empezamos con enrutamiento estático. Ventajas para el enrutamiento estático, ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la ventaja? La principal ventaja. ¿Cuál es la principal ventaja del enrutamiento estático? La seguridad, ¿no? El camino, mientras la conectividad de los ruteadores sea estable, ¿no? No haya fallas, no haya inconvenientes, no haya congestión, fallas de interferencia, de ruido,
de fallas de desconexión de interfaces o de ruptura de cableados. O sea, si no ocurre nada de eso, o sea que una red estática es la más segura porque es siempre el mismo camino que utiliza. ¿De acuerdo? Entonces, ventaja simple de configurar y entender, seguro, dado que solo la ruta específica va a ser la utilizada, y por ende, digamos que no consume muchos recursos, o sea, no requiere ningún ancho de banda para enviar actualizaciones de ruta. No es que es algo que se configure fijo y el router no lo está desechando o aprendiendo otras rutas, no. Eso se hace con el enrutamiento dinámico. Pero entonces, si tiene estas ventajas, entonces alguien diría, entonces utilizamos rutas estáticas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que la internet pues es grandísima, ¿no? O sea, ahí tenemos millones de redes, cientos de miles de ruteadores que siempre están, digamos, siempre están apareciendo nuevas redes, entonces un router, no voy a estar configurando el router pues cada vez que hay más redes, o sea, ¿qué debería ocurrir? El mismo router debería aprenderlo de manera dinámica, ¿no? Entonces ahí está el inconveniente que no se puede hacer con enrutamiento estático. Entonces la ventaja es que requiere actualización manual cada vez que la red cambia a nivel IP. Ahí está el problema, lo que un protocolo dinámico lo aprendería. Y hay que añadir manualmente cada red en cada equipo. Eso es básicamente. En un principio el enrutamiento estático, años 80, 90, 2000, hasta 2003, 2005, por ahí más o menos, bastante se utilizaba lo que es esto, rutas estáticas por default, de acá. O sea, los ruteadores de los usuarios se configuraban con una IP por defecto. ¿De acuerdo? Se hacía eso bastante, ¿no? Muy bien. Veamos, a ver, miren, un ejemplo de enrutamiento estático. Acá hemos mencionado tres, ¿cierto? Propia conocida, resumen y por defecto. Miren este ruteador. Este ruteador va a llevar información hacia una red que está detrás de este router, que es la 192.16.1, pero también desde este router, a través de un router frontera, me conecta al internet. ¿Cierto? Entonces yo quiero llegar a esta red, pero también quiero salir a internet. Entonces ahí yo digo, ¿cuáles son esos dos tipos de rutas que voy a utilizar? Está bien, ¿no? Conocida, para este lado, y acá el internet, no sé. Entonces ahí yo utilizo una ruta por defecto. ¿Estamos? Ahí está, ruta conocida, ruta por defecto. Las redes de aquí, 172, pueden ser redes privadas. Y la internet es una red pública. Entonces habíamos dicho que las propias o conocidas normalmente se utilizan para privada, y en cambio las por defecto es para el proveedor. ¿Claro? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo implementamos acá en este ruteador? Miren, la ruta conocida supone que no hay manera que él conozca directamente esta red de acá. Entonces la única manera es forzando un camino para llegar a esta red. Entonces digo, interroute, quiero llegar a esta red, la 172.16.1.0 con su máscara, y tengo que dar por dónde el paquetito va a ir. Se puede poner aquí el nombre de su interfase por donde sale. O sea, si este fuese serial 0, acá pongo serial 0. En vez del IP. En lugar de la IP. Pero como aquí no me dan, o bueno, en ese momento no tengo la serial, entonces pongo la IP. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? La serial. Está bien, la IP. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque es el que te identifica de aquí. Pero si yo le pongo la puerta serial, Ya. el paquetito sale por el serial. Sí, pero no va a saber a qué red va dirigido. Pero ¿por qué no? Si esta red de aquí, Ya. este puerto serial y este puerto serial pertenecen a la misma red, pues 2.2, 2.1. Pero el hecho de que el paquete salga por ahí quiere decir que ya, porque esta conexión siempre va a ser acá, estas direcciones nunca van a cambiar, van a ser las mismas. O sea que el paquetito siempre se mueve, siempre se mueve. O sea, pasa que esté aquí sí que ya está acá ya. Está bien, es mejor una IP, pero ¿cuál es la razón? No tiene que ver con
condición lógica, no tiene que ver con el direccionamiento. La tecnología, bueno, la tecnología de Fran Relay ya es una tecnología que se ha desfasado, lo van a retomar, pero Fran Relay, por ejemplo, no es eficiente poner el nombre de la interfase. Por ejemplo, él exige en la ruta estática poner la dirección IP del vecino, como aquí se está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si esa interfase hay una leve congestión? En la interfase hay una leve congestión, una leve interferencia, y yo he puesto en la ruta estática que salga por esa interfase. Podría haber problemas, ¿cierto o no? Pero si yo pongo la dirección IP, no, porque la interfase serial solamente por ahí sale el paquete que se va al salto hacia el otro lado, ¿no? Entonces es mejor, ¿qué cosa? Poner la dirección para evitar saltar, ¿qué cosa? Para evitar saltar los problemas físicos. Claro que si la interfaz está averiada, o sea, es un problema crítico. Si el cable está roto, es un problema crítico. No estamos diciendo sobre eso, sino a una leve congestión, a una leve interferencia. ¿De acuerdo? O sea, tratar de evitar ese problema, ¿no? Entonces, esa es una ruta conocida en él. Y una ruta por defecto, como no sé a qué red voy a llegar, entonces digo IP route 000, la puerta de interfaz es esta, ¿qué puerta es? La 3.1, ya está, esa es una ruta por defecto. ¿Ya utilizan en su laboratorio ustedes? Porque se piden las dos, creo. Sí, ambas. ¿No? Hacia el ISP, ruta por defecto, y del proveedor hacia adentro, una ruta, pero más que conocida es una ruta resumen.